Pues hola a todos, nos encontramos nuevamente en una charla más, en esta ocasión con Irwin Gaspar Díaz Rodríguez, es correcto, ¿verdad? Es correcto, Ok, él es un joven morelense que estudia la licenciatura en Políticas Públicas y Proyectos Sociales. ¿Estoy correcto? así es, Sí, es ok. correcto. Me gustaría preguntarte, ¿qué edad tienes ahorita? Ya tiene mucho tiempo que no nos vemos. Sí, actualmente tengo 27 años. 27 años, ok. ¿Y Sí, estás viviendo igual en Cuernavaca, Morelos. en Cuernavaca, Morelos? Tú eres originario de Cuernavaca, tú naciste allí. Así ¿Sí? es, sí. Ok. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas ahorita, aparte de lo que ya dije que eres estudiante de la licenciatura? ¿Tienes alguna otra área en la que estás trabajando en este momento? En el activismo social en pro de las personas con discapacidad. Ah, perfecto, eso está genial. Activismo social en pro de las personas con discapacidad. Muy bien, Así porque es. para allá vamos con el tema, ¿no? Ya nos vas a platicar un poquito más qué tiene que ver el activismo social y cómo lo aplicas tú. Como ya comentamos, que Irwin vive en Cuernavaca, Morelos, él cursa con un diagnóstico médico. ¿Podrías platicarnos cuál es el diagnóstico médico que tienes tú? Mi diagnóstico médico fue hidrocefalia con meningocele. Ok, Mielomeningocele, el cual fue corregido, mielomeningocele. el cual fue corregido al momento de nacer. Ok, entonces al momento del nacimiento hicieron la corrección. Y bueno, ¿cuál era el objetivo de hacer esa corrección para las personas que no saben ni qué es el mielomeningocele ni qué es la hidrocefalia? El objetivo era, en primer lugar, no perder la vida y a corto plazo. Y en segundo lugar era, pues ahora sí que establecer hasta un punto clínico favorable, ¿no? Donde pudiera conservar la vida más que nada. ¿Okay? Y aunque, bueno, esto trajo como consecuencia secuelas motoras que me causaron mi discapacidad motriz. Ok, muy bien. Sí, es una condición de salud que es muy delicada, ¿no? Porque como tú bien dices, lo primero es preservar la vida y pues posteriormente es mejorar la calidad de vida, ¿no? Pero en primera instancia era preservar tu vida. De esta situación, de esta condición de salud, de esta condición médica que a ti te diagnosticaron al nacimiento y que se hizo la corrección, que fue una cirugía, supongo, muy compleja. ¿Cuáles fueron los primeros retos a nivel familiar que tú tuviste o que tuvo tu familia? Los primeros retos, considero que fueron en primer lugar la búsqueda, ¿no? De lo que fue o lo que es una válvula que tengo en la cabeza, ¿Okay? la cual su función es drenar el líquido que se va acumulando en la cabeza y el cual puede repercutir, de hecho, en, en la vida, pues. Y ese fue el principal reto, ya que no se contaba en ese entonces con esa tecnología. Claro, estamos hablando de hace 27 años Así prácticamente, es, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, digo, ahorita para mí, aparte en la práctica profesional, para mí es muy común o era muy común ver chicos con hidrocefalia, que ahorita ya es más fácil conseguir una válvula, entre comillas, ¿sí? Pero supongo que hace 27 años pues no era así, ¿no? Por lo que tú estás comentando. Ahorita es complejo, pero en ese momento supongo que más. Esa valvulita lo que hace básicamente es drenar, ¿no? Por así decirlo, el exceso de líquido que genera tu mismo cerebro para que puedas así estar en es, condiciones óptimas, ¿no? Eso es lo que hace. efectivamente, Okay, sin esa válvula, pues estaríamos contando otra historia totalmente distinta, ¿sí? así es. Esa válvula requiere cambios, cada cuánto la cambian, ¿cómo es? Efectivamente, fíjate, no tiene como que un periodo de vida vigente, pero sí se llega a tapar o a complicar, ¿no? Entonces, ha habido muchos casos que han tenido que cambiar, pues, hacer otra operación para reinsertar otra. Pero afortunadamente a mí, desde que la pusieron, no me ha fallado de ninguna vez. Bueno, pues ahí el reconocimiento para tus médicos, ¿no? Que hicieron una labor Así es. excelente, Y ¿no? de hecho, en el año 2009, si no me equivoco, Sí, igual tuve un problema por acumulación de agua en el cuello.
porque resulta que se había tapado. Pero me valoraron y descubrieron que, que ya se había hecho un canal natural de drenamiento, que ya no era necesario implantar alguna otra. Ok, o sea, ¿tu mismo organismo hizo un canal natural donde drenó todo ese líquido? Sí, como cualquier persona normal. Okay. Y ya no fue necesario de alguna otra operación. Y gracias a Dios estoy sanado. Ok, pues tú lo dices como cualquier persona regular, ¿no? Pero para que tu organismo haya llegado a realizar esa situación, ¿no? Para tu cuerpo costaba el doble o era un reto mayor que para cualquier persona regular, ¿no? Hasta donde lo tengo entendido, ¿no? O sea, exacto. Digo, tú lo dices ya muy sencillo, pero no es nada sencillo eso que pasó. Digo, afortunadamente lo puedes estar relatando hoy y me da mucho gusto esa parte. Entonces, a raíz de estar viviendo con estos cuidados médicos, con el diagnóstico, ¿qué es lo que tú más valoras de toda esta experiencia? El acompañamiento tanto de familiares como de amigos, que en momentos difíciles es cuando realmente sabes o encuentras quiénes son tus verdaderos amigos y familiares. Es lo que más valoras, o personalmente es lo que yo más he valorado. Okay, yo creo que yo coincido contigo en esa parte de valorar la compañía, el acompañamiento, el que tú estés en una situación que es compleja, pero que al final del día tú puedas voltear y decir, ahí está mi hermano, mi padre, mi madre, fulanito de tal, o sea, mi amigo, alguien que no creí que era mi amigo, o mi amiga, y ahí está, ¿sí me explico? Y creo que dar la vuelta y lo que tú dices, el acompañamiento, el sentirte acompañado, creo que es una de las situaciones que tanto tú como lo estás diciendo, como en lo personal también yo creo que es así, y de otras personas que he escuchado en situaciones similares a la tuya, que es lo que más destacan, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Sobre todo porque creo que es una situación bien importante, sobre todo para familias que puedan estar pasando por esta situación o que lo vayan a pasar, porque uno nunca sabe. Al final del día lo que importa es quién está contigo, ¿no? Efectivamente, sí. No, sí, porque... Y todos estamos, como yo digo, no todos estamos expuestos a adquirir una discapacidad en cualquier hora, cualquier día. Así es, sí, digo, pues tú te platicaba yo fuera de esta grabación que pues a mí me pasó eso, ¿no? Finalmente yo era una persona regular, normal, normotípica, neurotípica, como le quieras llamar, y adquirí una discapacidad y finalmente quizá yo estaba un poco más sensibilizado hacia esa parte a lo que me dedico, pero aún así no deja de ser duro y complejo asimilarlo. Y es a lo que voy. ¿Tú te consideras una persona con discapacidad? No. Okay. Yo me considero una persona completamente normal. Ok, ¿por qué? Platícanos un poquito. Considero que los límites están en el cerebro. Uno mismo se pone los límites de a dónde quiere llegar y sin límites creo que eres una persona completamente normal. Bien, entonces, términos de normalidad, de discapacidad, ¿tú cómo los definirías? ¿Cómo definirías a alguien normal y a alguien con discapacidad? Alguien con discapacidad yo lo defino como alguien que no tiene la capacidad para hacer las cosas. Uh-huh. Alguien que se pone trabas mentalmente de decir no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Okay. Y una persona normal, una persona que hace cualquier cosa, que hace todo con su rutina cotidianamente. Ok, entonces yo creo que últimamente se ha manejado ya el término de persona con discapacidad, se ha cambiado por persona con diversidad funcional. ¿Crees que sea más adecuado? Yo creo que no estoy de acuerdo con ese término. ¿Por qué? Porque no creo que la funcionalidad sea parte de la discapacidad. Como te digo, creo que todo está en la mente y si dices yo puedo, lo vamos a lograr. Ok, bueno, es como pues tu perspectiva, ¿no? O sea, si tú le preguntas a un rehabilitador, yo manejo esa área,
Entonces, nosotros, por ejemplo, sí valoramos la discapacidad en términos de funcionalidad, ¿sí? Porque es un parámetro para nosotros de saber cuál es el potencial de esa persona y hacérselo, que lo tenga claro, ¿no? Porque muchas veces, tú dices, está en la mente, sí, yo creo que tiene mucho que ver la condición que tú tengas a nivel cognitivo, a nivel mental, para poder generar o no tus propios recursos. Pero hay veces que hay momentos que yo creo que a lo mejor tú pasaste, donde no podías ver esa potencialidad, o siempre la viste. Así es, no. Sí, hay momentos en los que dices, híjole, ¿y ahora cómo le hago? O sientes que no puedes. Ok. ¿Cómo era tu día a día desde pequeño, ya viviendo después de la válvula y toda esta parte que nos acabas de comentar? ¿Cómo era un día a día tuyo? Visitas al médico, rehabilitación, terapias físicas, terapia psicológica. Uh-huh. Ese era mi día a día. ¿Tu día a día? Sí. ¿Y todavía sigues yendo a rehabilitación? ¿Ya no vas a rehabilitación? No, ya no. Ya no. Desde hace 10 años más o menos. Oh, ya llevas bastante tiempo. ¿Te gustaba ir al médico? ¿Te gustaba ir a la terapia? ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era la experiencia? Sí, era entretenido ir a las diversas áreas de terapia física. ¿Y todo tu tratamiento lo recibiste ahí en Cuernavaca? Sí. Fuera de la parte médica, de ir a tus chequeos, de ir a la rehabilitación, ¿cómo era el resto del día? Que no era terapia. Era hasta los 5 años fue ir a la escuela. A partir de los 5 años empecé a ir a la escuela, al kinder. Okay. De ahí para abajo fue estar aquí en la casa, estar al cuidado de mi mamá. Okay. ¿Cuáles eran tus barreras físicas para poder desplazarte? ¿O cuáles son hasta el momento? Barreras físicas, sí, actualmente sí veo lo que son las banquetas más que nada, que no son tan accesibles en la mayoría de ellas. Okay. También los espacios, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Que hay escaleras o no hay rampas de accesibilidad hacia personas con discapacidad. Esas más que nada son las barreras físicas. Así. ¿Y tú te desplazas todavía con las muletas? Sí, todavía, aún. ¿Qué tipo de muletas usas? Son muletas canadienses. Canadienses, ¿no? Las que van a esta altura, ¿no? Con el soporte acá. Sí, tienen otro mango, ¿no? Esas son. Sí. Ok. Bien, ¿cómo fue aprender a usar esas muletas para ti? A través de rehabilitación. Muchos años de rehabilitación. Y darle caída y aprendizaje, caída y aprendizaje. Okay. Como toda la vida, ¿no? Finalmente es una metáfora de lo que es la vida, ¿no? Te caes, te levantas, aprendes, ves que sí, ves que no sirvió y lo vuelves a intentar, ¿no? Yes. Con ese acompañamiento que tú acabas de mencionar. Entonces, ¿a qué edad más o menos tú ya podías dominar el uso de tus muletas? A los 5 años, perfectamente. Wow, bien chiquito. Sí. Entonces, es como que fue mi prueba de fuego, ¿no? Para incorporarme a lo que fue la educación preescolar. Así es. Okay, entonces, tú ibas al preescolar y ¿cómo fue tu preescolar? ¿Recuerdas algo de ese periodo? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue buena, porque afortunadamente yo no sufrí de bullying o algo así. Ajá. En lo que fue la área de preescolar y en ningún grado, afortunadamente. Mi experiencia sí fue un poco dura en cuanto a lo que eran las barreras arquitectónicas que hay, físicas, porque en el plantel aún no se contaba con rampas o zonas de fácil acceso, sino escaleras y ese tipo de barreras. Entonces como que sí era un poco difícil desplazar. Okay. Por eso te comento de caída y aprendizaje, caída y aprendizaje. Okay. Pero entonces tú recibiste un buen soporte de parte de tus maestros, de tus compañeros, una experiencia agradable hasta lo que yo entiendo. Afortunadamente sí. Oh, qué bueno. Ok.
¿Qué es lo que recuerdas más de esa etapa del preescolar? ¿Alguna experiencia que te haya quedado marcada en este punto positivo que tú mencionas? Yo recuerdo pues que se pusieron a trabajar en, en mejorar el plantel en cuanto a las barreras físicas a raíz de mí. Ajá. De que llegaste tú. Sí. No había más niños con las características que tenías tú en ese momento. No, era el único, afortunadamente. Sí, ¿no? Sí, es como dices, finalmente aprendes a vivir con con las condiciones que tienes, pero pues lo ideal es que no suceda, ¿no? Eso es el ideal, ¿no? Así es. Pero bueno, ok, de ahí tu primaria también fue un paso agradable, sin ninguna dificultad, ¿no? Igual había barreras arquitectónicas, las cambiaron, ¿cómo fue ahí? Ahí ya no, gracias a Dios ya no había barreras arquitectónicas que me imposibilitaran el libre desplazamiento. Ajá. Y fue una buena etapa. También igual la cursé en una escuela normal. ¿No? Regular, ok. Sí. ¿Tu secundaria igual? De igual manera. Ahí sí hubo un poco en cuanto a lo físico, que fue lo que se me dificultaba porque eran edificios de 2 pisos, entonces tenía que subir diariamente arriba abajo por escaleras. Ok, muy bien. ¿Y ahí cómo tú recuerdas que fue ese paso? Porque la secundaria pues es un nivel donde aparte de que te enfrentas a nuevos retos, conocimientos y situaciones así, también se te junta la adolescencia, ¿no? Y entonces es identificarte con un grupo, ver tu persona. ¿Cómo fue esa parte para ti? ¿Cómo lo recuerdas? Fue una bonita etapa también, porque no sufrí bullying de mis compañeros, al contrario, mucho apoyo. Okay. Y en el sentido de pertenencia sí empieza como que se forman los grupitos y se hacen travesuras o groserías. Entonces, sí. Afortunadamente a mí no me pasó ninguna. Pero echabas igual tu relajo, digo, con sí, los demás también, chicos, ¿no? Sí. Digo, porque ahí empieza la edad de la rebeldía. Así es. ¿Cómo le fue a tus papás con esa edad contigo? Sí, muy mal. Sí, y eso. Sobre todo en las malas notas, ¿no? Que empiezas a obtener a partir de ese grado académico. Okay. Hablando de la parte de las notas, ¿cómo fue tu rendimiento académico hasta la secundaria? En preescolar y primaria, bueno. Okay. Allá a partir de la secundaria empezó a mermar un poquito la rebeldía. Okay, pero tenía que ver... Siempre me ha gustado estudiar y echarle ganas. Ok. Digamos que, porque cuando escuchamos que dijiste que te diagnosticaron hidrocefalia, pues uno escucha ese término y muchas personas podrían pensar que es sinónimo de discapacidad intelectual, ¿sí? Sí es. De hecho, el término médico sí va relacionado un poco a lo que es retraso mental o ¿cómo se llama? Déficit de atención. Uh-huh. Pero en mi caso me parece que no, gracias a Dios no tuve esas secuelas, no fueron tan marcadas en mi diagnóstico. Sí, porque bueno, yo he visto pacientitos con ese mismo diagnóstico y lo que he observado también, aparte de los problemas de lenguaje, los problemas de aprendizaje como secuela de esa condición, ¿ok? Así Pero pues tú estás estudiando una carrera universitaria, te expresas como cualquier otra persona y entonces no es una regla que tenga que ser siempre así, ¿no? O sea, pero pues ya hablamos que pasaste por todo un proceso, no fue nada así más. Sí. Ok, bueno, te comento esto y te lo pongo aquí en tema porque te digo, el objetivo es que sea de utilidad para alguien más que lo pueda ver, ¿no? Y que vea que hay posibilidades, ¿no? Pero también la realidad, ¿sale? Claro. A nivel de la escuela y de tu familia, ¿qué oportunidades consideras que tuviste que te ayudaron a ir progresando grado tras grado, periodo tras periodo?
más que nada el apoyo familiar fue lo indispensable, ¿no? Que, por ejemplo, concluí la primaria y me dieron la oportunidad de cursar el siguiente grado académico, secundaria. Y igual concluí la secundaria y me dieron la oportunidad de aspirar a un grado mayor de la preparatoria y igual en esta de preparatoria hacia universidad. Y aquí seguimos el apoyo más que nada de familiares. Ok, ¿y qué te decían tus papás? ¿No les daba miedo mandarte a la escuela? Sí, claro, sí. Digo porque a mi esposa le da miedo mandar a mi hijo de repente a una u otra actividad, más ahorita que hay bueno, es una situación de pandemia, ¿no? A mí en lo personal, pero ahora me imagino, bueno, yo quiero pensar en un niño de 5 años con su par de muletas canadienses en una escuela donde no hay condiciones arquitectónicas para que se desplace. Pues quiero pensar que tus papás no estaban tan tranquilitos, ¿Tan de ¿verdad? acuerdo? Sí, así es. ¿Qué te decían ellos? ¿Cómo los veías? ¿Qué te dicen ahora respecto a eso? Que sí, que fue difícil porque no se contaba con algún plantel cerca que tuviera barreras físicas donde pudiera desplazarme eficazmente, pero qué bueno que me iban a dar esa oportunidad para convivir con más niños, pues, para aprender a convivir con más niños y socializar. ¿Y ahorita vives con tus papás? Sí. ¿Sí? Aún sí. Con los dos. Sí. Ok, ¿tienes hermanos, hermanas? Sí, también. Sí, somos conmigo 7. 7 hermanos. Okay. Sí. Wow, digo, me sorprendo porque ya es difícil ver familias numerosas, ¿no? Todavía las hay, pero ya cada vez es menos común. ¿Y tú qué lugar ocupas dentro de tu familia? ¿Qué número de hermano eres? El más pequeño. ¿Eres el menor? Sí. Oh, bueno. ¿Y cómo fue eso de ser el hermano menor? No ha sido nada fácil. Ok. ¿Qué ha sido lo difícil de ser hermano menor? Es como no tienes con edad más cercana a ti que te pueda comprender así. O tienes que aprender de personas mayores, ahora sí. Entonces tiendes a madurar más rápido psicológicamente y es lo que creo que me pasó. Ya. Ok, ¿tus hermanos qué opinan de tu condición? ¿Fue fácil todo el tiempo? ¿Tuviste que en algún momento les dio un poco de celos que a lo mejor la atención estaba más centrada en ti? ¿No pasó eso? ¿Cómo fue? No, gracias a Dios no pasó eso. Al contrario, no, me han apoyado en todo momento. Ok. Y están conmigo de acuerdo con lo que hago, pues, cómo me desarrollo. Ok, bien. Retomando la parte de la escuela, tú y yo nos conocimos cuando ibas a la prepa, ¿verdad? Sí. Sí, entonces Sí. Yo me acuerdo de ti gratamente, ¿no? Llegar con ese mismo par de muletas canadienses, ¿no? Entrar ahí en la sala que me tocaba a mí dar la asesoría. Y yo te recuerdo como un chico muy brillante, tímido, así me acuerdo de ti, llegaste muy tímido, pero muy reservado, pero que realmente cuando yo platicaba contigo, tenían muchos proyectos, muchas ideas muy buenas para hacer, para lograr, y después pues ya nos dejamos de ver, ¿no? Y te esforzabas mucho por cumplir con tus trabajos, con tus tareas. ¿Cómo terminó esa parte de la prepa? Híjole, sí terminó un poquito difícil. Sí, ¿cómo fue? Porque era un sistema abierto, era muy complejo. Sí, y más que nada, ¿no? Que tus calificaciones no dependían de los trabajos y tareas, sino de los exámenes que aplicaban. Exacto. Oye, sí tienes razón. O sea, yo recuerdo que también era una queja de nosotros como asesores, porque decíamos, por ejemplo, contigo, ¿no? Irwin me entregó un ensayo, hizo una exposición de tal tema, de tal lectura, y a mí me pareció algo muy bueno, muy padre dentro de mi criterio, pero el examen les hace una serie de preguntas y respuestas que solamente son pues como vaciar un compendio de conocimientos, pero lo que realmente nosotros veíamos en la sala de asesoría era muy diferente a lo que decía el examen, ¿no? Y era un reclamo que teníamos nosotros para el sistema, y pues que tú me acabas de hacer recordar. Tienes razón, tienes razón, sí, ¿no? O sea, porque
La dificultad, estudiar un sistema abierto es complejo, ¿no? Porque pues te tienes que hacer prácticamente, la tendencia es que seas autodidacta, ¿no? Eso es. Y pues el ser autodidacta implica disciplina, implica organización, y hasta donde yo recuerdo tú eras muy disciplinado y organizado. Yo sí me acuerdo mucho de eso, ¿no? Sí, o sea, tenías inclusive tu letra era era mejor que la mía, se entendía más, ¿no? Y supongo que así sigue siendo, ¿eh? Mi letra no ha mejorado, al contrario, yo creo que ha empeorado, donde no esté. Pero bueno, a lo que voy es que este proyecto en el que participamos, tú como alumno, yo como docente en ese momento, el objetivo era poner a las personas con discapacidad, digo, aunque no te guste el término, pero bueno, esa es como venía estatificado pues el proyecto, personas con discapacidad que estuvieran entre comillas incluidas en un centro regular, porque realmente no estaban ustedes incluidos, estaban integrados. Integrados al sistema. Al plantel, ¿no? O sea, al plantel escolar. Sí, te acuerdas, ¿no? Que estábamos en un aula, ¿no? Destinada para ustedes, con más chicos regulares, pero básicamente los chicos regulares no tenían tanto contacto con ustedes, ¿sí? Así es. Y recordarás que íbamos de repente de salón en salón haciendo sensibilización para que los conocieran. Buscamos también que ustedes se integraran a clubes de ajedrez, de XY situación que había ahí, para favorecer la inclusión, que no solamente estuviera un aula especial ahí funcionando, ¿no? Y que ese modelo a mí me pareció en su momento adecuado, porque hasta donde yo recuerdo en ese año no había preparatorias que fueran especializadas para trabajar con personas con discapacidad, ¿verdad? Así es, sí. ¿Okay? Y pues aparte de lo que acabas de mencionar de los exámenes, ¿qué otra cosa crees que fue difícil ahí? Más que nada la convivencia con otros compañeros. Por ejemplo, había compañeros con discapacidad auditiva, entonces uno que no comprende la lengua de señas mexicana, sí se complica. Me acuerdo mucho de José Manuel creo. José Manuel. Ajá, que era también docente en un centro especial. Así es, sí, él daba clases de secundaria a personas sordas. Así es. Y era muy buena persona. Y como no sabía, sí era difícil, ¿no? Poder interactuar. Claro, y pues supongo que a ti te daban ganas de interactuar, pero pues teníamos esa barrera de comunicación, ¿no? Así es. Sí. Así es. Sí, fíjate que yo recuerdo de José Manuel, ahora que lo mencionas, que él, yo lo tuve en la asesoría de literatura, era. Y él tenía una lectura favorita que decía que eran Mujercitas. Y él sabía leer, ¿no? Los textos escritos. Ajá. Pero por la misma situación de no ser oyente, él no había entendido el sentido real de esa novela. Cuando él me la explicó en lengua de señas, él empezó a asignar y a dibujar, él había entendido una historia totalmente diferente. Y cuando la empezamos a trabajar, porque recuerdas que trabajábamos lecturas, trabajábamos algunos libros, y obras, exactamente, obras literarias, dice, no, pues ya no me gusta porque es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Era una barrera de comunicación y él era un docente a nivel secundaria. También él había fundado la Liga de Fútbol para Sordos. Era una persona muy activa, ¿no? Muy, muy, muy activa, ¿no? Y creo que en su momento, para mí fue un ejemplo a seguir, ¿sí? Y supongo que para ti también algo te tocó de él, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguna persona que admiraras en ese periodo, que te causara curiosidad, que dijeras, yo quiero ir por allá? No recuerdo otra. La que más me impactó fue la historia de José Manuel. De José Manuel, pero tú ya Sí, es que contigo lo que pasa es que yo recuerdo que tú tenías como muy, muy establecido lo que querías hacer. Así es. ¿Tú te acuerdas qué querías hacer en ese momento? Sí. ¿Qué decir? ¿Nos podrías decir qué decías? ¿Qué ibas a hacer? Yo decía cuando entré a la preparatoria que iba a cursar alguna carrera que tenía que ver con las
ciencias computacionales o algo así. Que, Sí. que al final de cuentas no me fui por ahí.